Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a presentar la exposición del tema medicamentos esenciales en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Bueno, el Petitorio Nacional el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales representa un documento normativo que regula la prescripción, dispensación y adquisición de medicamentos en los diferentes niveles de atención y instrumentos del sector salud. Asimismo, debemos indicar que el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales considera un proceso participativo y democrático que involucra a todas las regiones del país a través de sus comités farmacéuticos. También el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales es una lista de medicamentos seleccionados con gran impacto en la salud que facilita la gestión en el uso racional y eficiente de los recursos económicos. En función de las prioridades sanitarias, el petitorio tiene un fundamento científico, farmacológico orientado a la salud pública, pero también en función de los recursos económicos del país. Que decir que cada país selecciona sus medicamentos a acuerdo de las enfermedades prioritarias que existen ahí. Bueno, también podemos decir que el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales fue fundado el 21 de octubre de 1937, que se aprobó por el primer comité de expertos para la selección de medicamentos esenciales a la primera lista de medicamentos esenciales de la OMS, que es decir, Organización Mundial de la Salud. Las más recientes con la 18ª lista para adultos y la 4ª lista para niños. También podemos conocer que los medicamentos esenciales, ME, que se puede decir, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, son aquellos medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de la atención sanitaria de la población, que es decir, van a seleccionar sus medicamentos del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de acuerdo a las enfermedades que existen en dicho país o en dicha región. Bueno, también podemos conocer cómo hacen la selección de medicamentos para las farmacias o boticas del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. La selección viene dada pertinencia para la salud pública, prueba de su eficacia y seguridad y su eficacia comparativa en relación con su costo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los medicamentos esenciales estén disponibles en los sistemas de salud en todo momento en cantidades suficientes, que decir que sea para que cuando ocurra una enfermedad o algo no haya complicaciones de medicamentos. Y tanto la lista de medicamentos para adultos como para los niños de la Organización Mundial de la Salud contienen una anotación que indica que un determinado medicamento es complementario, por lo que esencialmente hay dos listas, la lista básica y la lista complementaria. Es decir, la lista básica son medicamentos esenciales que seleccionan las farmacias y las boticas, y la complementaria es el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, donde extraen los productos más, que decir que va a ser más necesario para la salud de la población en dicho país o en dicha región. Bueno, para la selección de medicamentos esenciales tenemos tres criterios. El primer criterio es la disponibilidad de instalaciones para la fabricación o almacenamiento, que es decir, un almacenamiento adecuado para los medicamentos. Disponibilidad en formas farmacéuticas que permitan garantizar la calidad y biodisponibilidad. Y la tercera, en su composición debe haber un solo principio activo, evitar combinación de dosis fijas, excepto cuando están demostradas las ventajas de la misma. Bueno, también podemos ver la conservación de medicamentos esenciales, cómo debemos conservar, cómo debemos almacenar un medicamento esencial. La conservación adecuada de los medicamentos es fundamental para mantener su actividad farmacológica de forma óptima, quiere decir que debemos mantener un almacenamiento o conservar para que sus excipientes o principios activos como decir, sean eficaces al momento de ser un consumo para el consumo de enfermedades. Bueno, en general debemos evitar los lugares accesibles a los niños para evitar intoxicaciones y los lugares muy húmedos, dependiendo acuerdo con el medicamento, como puede ser bajo luz, bajo el agua, dependiendo de cada medicamento. Muy cálidos con la intemperie para evitar la degradación del principio activo. Conviene observar la fecha de caducción que aparece en el embalaje, así como las instrucciones de conservación indicadas en prospecto, que deciden
que debemos estar al tanto de su fecha de vencimiento y también de cómo debemos conservar un medicamento. ¿Qué cantidad de medicamentos hay en el Perú? El sistema de salud peruano cuenta con una lista de medicamentos que determina los medicamentos que pueden ser comprados y prescritos por los establecimientos de salud públicos y privados del país. A este listado se le conoce como Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. En el Perú existen más de 16.000 medicamentos registrados en una lista aproximadamente 350 considerados esenciales, la cual ayuda a programar, hacer compras, procesos logísticos y contar con eficacia en el gasto, además de manejar un criterio de diagnóstico y tratamiento. La ley que utilizaron para realizar el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales fue el 28 de marzo pasado. Se aprobó la ley número 31013, que modifica al artículo 34 de la ley 29459, ley de los productos farmacéuticos, que creó el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. La importancia del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales es: después de inmunización contra las enfermedades infantiles, la utilización de los medicamentos esenciales es uno de los componentes más costo eficaces de la atención sanitaria moderna. Es decir, el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales fue muy eficaz para que podamos controlar enfermedades a través de los medicamentos. La finalidad del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales es regular la prescripción, dispensación, adquisición y utilización de medicamentos en todos los establecimientos del sector salud, acorde a la Política Nacional de Medicamentos, promoviendo su uso racional. Objetivos del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales es asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales y servicios asistenciales, asegurar el acceso a la población a medicamentos esenciales, contribuir a la eficacia en el gasto farmacéutico, promover el uso racional de medicamentos. Podemos encontrar algunos grupos del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Es, como decir, medicamentos preoperatorio y sedación para procedimientos breves, inespecíficos, específicos. También podemos encontrar anticonvulsionantes, antipilépticos, antiinfecciosos y otros grupos más, antimigrañosos. También podemos encontrar diferentes grupos, como decir, es un listado grande de grandes cantidades para la salud humana. Bueno, gracias.